Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. Lunes de la 12ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 7 versículos 1 al 5. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados. Porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Pasamos ahora al capítulo 7 dentro de este primer discurso, primero de 5 discursos de Jesús en el Evangelio de Mateos, y este es el más famoso de ellos, es el famoso Sermón de la Montaña. Ahora entramos al capítulo 7, que es el último capítulo de este sermón, donde Mateo ha acumulado una serie de enseñanzas que no parecen estar interconectadas unas con otras. Parece que Mateo tomó una colección de enseñanzas de Cristo y las reunió en este 7º capítulo, pero se puede ver claramente que no hay un tema que los una, como en el primero, en el 5º y 6º capítulo que ya hemos leído. En este capítulo se nos introduce el tema de no juzgar. ¿A qué se refiere esto de no juzgar? Porque es imposible no tener opiniones o no pasar juicio por cosas que se tienen que juzgar. ¿Cómo hemos de juzgar entre el bien y el mal? Es obvio que tenemos que tener cierto discernimiento para saber juzgar. Pero aquí Jesús se refiere a un tipo de juicio muy específico. Al juicio que hacemos injustamente, al juicio que hacemos severamente y duro contra otros, cuando no tenemos el valor de ver nuestros defectos, nuestras debilidades, cuando no juzgamos lo nuestro de la misma manera. Así que a esto Jesús lo llamará el juicio de hipócritas, de que se atreven a pasar juicios sobre otros y juicios severos, pero consigo mismos pasan de alto con ligereza. También, de otra forma que se puede nombrar este tipo de juicio que Jesús está criticando y está diciendo a sus discípulos que lo eviten, es el juicio de personas que se sienten superiores a otros, que piensan de que su forma de pensar, de que sus opiniones son la última noticia, ¿no? Y esto Jesús también lo critica. Dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguen y no serán juzgados. Ya con estas primeras palabras, esta enseñanza de Jesús nos quiere decir que tomemos conciencia desde dónde estamos juzgando, si estamos juzgando con base o sin base, porque casi siempre nuestros juicios y nuestras opiniones son parciales. ¿Parciales por qué? Porque no sabemos la totalidad de las evidencias en torno al juicio o la opinión que estamos formando. Y esto hay que tenerlo en conciencia, porque a últimas, siguiendo las palabras de Jesús,
tendremos que rendir cuenta de nuestros juicios, porque si con nuestro juicio, que es parcial y que siempre omite la totalidad de los hechos o de la evidencia o de la persona misma, pues esto tendrá consecuencias. Y si con nuestras opiniones y nuestros juicios pues destruimos o causamos daños a la persona, vamos a tener que dar cuentas de estos juicios que hacemos. Continúa Jesús diciendo: porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. Estas palabras de Jesús ya nos dejan algo bien claro, que tenemos que tener conciencia de la severidad con la cual pasamos estos juicios, y de que esto tendrá consecuencias no solamente para la persona a quien juzgo, sino también para conmigo mismo. Que de la misma forma severa, con la misma forma rígida, pues también yo seré juzgado. Y esto no quiere decir de que yo me haga de la vista gorda con otros para que también otros se hagan de la vista gorda conmigo. Esto sería una sinvergüenzada. No se refiere a eso Jesús. Se refiere a que nos ayudemos mutuamente. Aquí entra en la crítica constructiva, en contraste de la crítica destructiva, que en vez de ayudarnos y motivarnos, pues busquemos simplemente la destrucción de otros, ¿no? Y estos son los que casi siempre se sienten superiores a otros, o los hipócritas, que ven las pequeñeces en otros y las exageran, pasando estos juicios duros y exagerados, quizás para hacerse más importantes de ellos. Y casi siempre cuando juzgamos de esta manera, ya sea con una actitud de superioridad o de hipócrita, nuestras críticas, nuestros juicios, nuestras opiniones revelan más de nosotros que de las personas que estamos juzgando o criticando. Ahora Jesús en esta enseñanza pasa a darnos un ejemplo, como lo hace muchas veces, para ilustrar el tema que está enseñando, el no juzgar. Y con esta imagen de la paja en el hermano y la viga en el que juzga, pues es una imagen de exageración, como ya lo ha hecho en varias otras veces, para ilustrar el tema que está enseñando. Pero no deja de tener cierto sentido de humor esta exageración. Por ejemplo, esta enseñanza, este ejemplo que Jesús está utilizando, fácilmente se puede poner, por ejemplo, en las caricaturas, ¿no? De cómo nos atrevemos a apuntar a la paja, a la pelusa que lleva un hermano en su ojo, y no darnos cuenta de la viga. Uno puede imaginarse, ¿no? Pues ese palo en el ojo. Una viga es el sostén central de una casa, de un edificio, ¿no? Y Jesús, al utilizar esto, nos da esta imagen exagerada, pero es para ilustrar lo que hace un hipócrita o lo que hace una persona con actitud de superioridad, que exagera los defectos de otros y los juzga severamente y duramente, muchas veces no solamente para destruir, sino también en el proceso quererse pasar por más importante o superior a otros, ¿no? Y esto es el trasfondo de esta enseñanza que Jesús da con este ejemplo. Dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano? Ya el hecho de que usa la palabra hermano nos trata de dar a entender que esta enseñanza va dirigida a los que forman parte de la comunidad cristiana o a los que son de la comunidad del reino. Ya para mañana la enseñanza que se nos dará será la relación entre los que son parte de la comunidad cristiana o del reino con los que no son parte de la comunidad del reino. Pero esta enseñanza va dirigida a los que son parte de la comunidad. Y el hecho de que utilice la palabra hermano es indicativo de esto. Dice: ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? Si no te sonríes al escuchar estas palabras, no estás apreciando el sentido de humor en esta exageración, en esta imagen exagerada que Jesús está utilizando para expresar, para aclarar
¿a qué se refiere esta enseñanza de no juzgar? ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Y aquí está la condenación. Hipócrita, dice Jesús, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Con esto Jesús claramente nos está diciendo: vete primero en tu espejo y ve tus defectos, ve tus flaquezas, ve tus debilidades antes de que te atrevas a juzgar. Y repito, el tipo de juicio al cual Jesús está refiriendo aquí es al juicio severo, duro, al juicio que condena, que no hace una distinción entre la persona y la acción de la persona. Hoy en día podemos hablar claramente de que tenemos que hacer una distinción entre el pecado y el pecador. El pecado obviamente se condena, el pecado se juzga, pero no necesariamente al pecador. Al pecador a últimas hay que buscar su salvación, hay que buscar su restauración, hay que buscar regresarlo a la dignidad de su identidad como hijo, como hija amada de Dios, ¿no? Y cuando no se hace esta distinción entre la acción y la persona que actúa, o sea, entre el pecado y el pecador, pues fácilmente condenamos al pecado junto con el pecador. Y un hipócrita o una persona de actitud de superioridad, pues no tiene esta distinción en mente, simplemente barre o pinta con brocha gorda tanto al pecado como al pecador. Nuevamente hay que aclarar de que aquí Jesús no está diciendo de que nunca podemos formar ninguna opinión o ningún juicio aún sobre hechos, acciones, actitudes de otros o aún de personas. Lo que sí hemos de tener conciencia de que siempre nuestros juicios son parciales, no son completos porque no tenemos las evidencias completas tanto de la persona, de sus motivaciones, tanto como de los hechos. Así que, tomando esto en cuenta, hay que tener una conciencia bien clara de nuestras opiniones y los juicios que hacemos. También de que si vamos a criticar, si vamos a pasar juicio, de que sea con el fin de ayudar a la persona y de tener bien claras estas motivaciones, porque a veces somos muy falsos. También fácilmente podemos esconder nuestras motivaciones reales con apariencias de buen cristiano, con apariencias de que busco tu bien cuando a últimas quiero simplemente humillarte, cuando quiero rebajarte o dejarte en vergüenza ante otros, ¿no? Y esto Jesús lo quiere dejar en claro, ¿no? Es al hipócrita, es al que busca el daño del otro, de la otra, y no el construirlo, el no levantarlo, el no ayudarle a ser la mejor versión que pueda hacer de sí mismo, ¿no? Así que esta enseñanza de Jesús nuevamente va dirigida a la comunidad. ¿Cómo hemos de ayudarnos? ¿Cómo hemos de construirnos? ¿Cómo hemos de corregirnos mutuamente? Buscando siempre la glorificación de Dios en nuestros hermanos. Y esto nos forza a que hagamos conciencia, a que seamos transparentes con nosotros mismos. De que así como pasamos juicio, se nos juzgará a nosotros. Que así como a veces nos atrevemos a formar opiniones sabiendo que no tenemos todos los datos, todas las evidencias, pues asimismo Dios nos hará rendir cuentas de lo que decimos, cómo actuamos, en cómo nos comportamos en relaciones a otros. Ya particularmente dentro de la comunidad. Ya mañana se hablará en otra enseñanza en cómo hemos de tratarnos con otros hermanos, con otras gentes que no son de la comunidad, que no tienen la misma visión nuestra del reino de Dios, ¿no? Ya esto mañana lo veremos.
Yo creo que la mayoría de nosotros fácil podemos ver de que esto que Jesús describe en esta enseñanza es algo que vemos mucho entre nosotros, en las comunidades, aún dentro de nuestras familias, ¿no? Y el hecho de que sea tan común entre nosotros no disminuye la importancia de esta enseñanza, de ser personas de integridad, ser personas que cuando forman opiniones o juicios que se hagan a conciencia, buscando siempre el bien del prójimo. Este es el fin del amor ágape que Jesús nos modela por excelencia. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.